¿Realmente Venezuela puede ganarle a Ecuador en Quito? Parece imposible, pero no lo es. Y aquí en este video te voy a explicar las razones del por qué. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, muchachos. Y sí, como le dije ayer, volvimos con todo y vamos a hablar del por qué Venezuela sí puede ganarle a Ecuador en Quito y de la razón por la cual Ecuador no es invencible en la altura de Quito. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar si coinciden conmigo, si no, cómo creen que les va a ir a la Vinotinto. Y sin más nada que agregar, empezamos con el video. No es invencible. Ecuador en el proceso de BKCS ha disputado 3 encuentros en condición de local. Ninguno en Quito, todos en Guayaquil. En Guayaquil derrotó 1-0 a Perú, empató 0-0 ante Paraguay y posteriormente goleó 4-0 a Bolivia. ¿Por qué jugaron esos 3 partidos en la casa de Barcelona en Guayaquil? Porque la mayoría de los jugadores convocados por BKCS juegan en el llano, es decir, juegan en calor, no juegan en la altura. A diferencia de otros procesos en donde el fuerte de Ecuador eran los jugadores que disputaban partidos constantemente en la altura. Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podrán estar más acostumbrados a jugar en altura que los venezolanos, no vienen jugando con el proceso BKCS en altura. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué Ecuador no volvió a jugar en Guayaquil ante Venezuela? Porque la igualdad de condiciones hubiese sido la misma. Y eso no le convenía a la selección ecuatoriana ni a los dirigidos, por supuesto, por el entrenador argentino. Entonces, ¿cuántas veces Venezuela ha derrotado a Ecuador en Ecuador? Una. ¿Quién dirigía a Venezuela en aquel momento? Un tal Richard Páez. ¿Quién fue el que anotó el gol? Un tal José Manuel Rey con aquel tiro libre desde la mitad de la cancha. Para ponerlos en contexto, Venezuela solamente ha anotado un gol en su historia visitando Ecuador por eliminatorias. A Venezuela le ha costado más sacarle puntos a Ecuador en Ecuador que a la misma Brasil y Argentina. Pero eso no significa que este Ecuador sea invencible. Este Ecuador, de hecho, es una selección que le cuesta mucho hacer goles. Es una selección que está entre las menos goleadoras del certamen. Y si le sacan esos 4 goles que le anotaron a Bolivia, pues lógicamente es la selección que menos goles tiene. Ya sé, vamos a hablar también de que así estaba Paraguay antes de enfrentar a Venezuela. Y tienen toda la razón. Pero no todo está en contra de la Vinotinto. Ya después, si quieren, analizan la lista de convocados, dicen que no sirven los que convocaron, que al final están entregando el partido ante Ecuador. Son 90 minutos y hay que jugarlos. Y me quedo con algo que me dijo el profesor Richard Páez cuando pude verme con él para hacer esa nota tan especial. Y es que hay que jugarlo de una manera inteligente. Y Venezuela necesita la pelota para defenderse con la pelota y no correr detrás de la pelota. Lo que le pasó ante Bolivia yo creo que es un examen que se reprobó, pero de ese examen se tienen que sacar muchas notas para ponerlas en práctica ante Ecuador. Venezuela va a concentrar en Bogotá. Eso es algo muy positivo para todos porque van a aclimatarse con la altura. No es lo mismo la altura de Bogotá que la de Quito, pero no es igual venirse a Argentina a hacer un módulo de 5 días para que la altura te pegue lo menos posible llegando un día antes. Lo cierto es que la Vinotinto está contra la espada y la pared y el margen de error cada vez es menor. Un empate ante Ecuador y una victoria ante Perú mete a Venezuela en el repechaje directamente sin ni siquiera haber enfrentado a Bolivia. Y yo creo que ese es todo el mérito que tiene que tratar de ir a buscar Fernando el Bocha Batista. Armar un equipo lo suficientemente compacto a nivel defensivo, pero que sea bueno con la tenencia de la pelota. Y de allí en adelante pensar ya en cómo se le va a ganar a Perú. Porque hay que tener en cuenta que Perú tiene un partido también complicado en casa. Si no me equivoco, va a recibir a la selección de Chile. Bueno, lo cierto, Ecuador no es invencible. Y si nosotros logramos entender cómo se le puede hacer daño a Ecuador, sin tirar ya los 3 puntos, porque veo muchos comentarios que dicen, ya Venezuela perdió,
nos van a golear, esto, aquello. Sí, yo sé que tenemos todo en contra, yo sé que terminaron muy mal las eliminatorias el año pasado, yo sé absolutamente todo porque estuve allí en primera persona y realmente se pasó muy mal. Pero eso no significa que vamos a regalar esos 3 puntos. Y yo sé que los muchachos no van a regalar esos 3 puntos. Y yo sé que ellos, más que nosotros, quieren ganarse un lugar para meterse en esa Copa del Mundo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, Venezuela después de Ecuador se le viene Uruguay, Argentina y en condición de local le quedaría Bolivia y Colombia. De 18 posibles, Venezuela tiene que tratar de sacar 11, lo cual no lo ha logrado ni en la primera ventana ni en la segunda ventana de eliminatoria. Es difícil, pero no es imposible. Ahora la cuestión será, ¿realmente Venezuela puede hacerle un partido a Ecuador? Ecuador tiene bajas en la defensa también. No va a estar Piero Hincapié, no se sabe si va a estar Pacho. Y esas son bajas sensibles para los dirigidos por Becasese. Moisés Caicedo ha venido en declive en su rendimiento con el Chelsea. Y no sabemos cómo va a estar Gonzalo Plata. No sabemos si Ener Valencia va a estar fino ese día. Jan Hurtado fue convocado porque jugó en Liga de Quito. Quedó campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito. Digamos que se adapta bien a la altura o conoce la altura. Rubén Ramírez probablemente vaya a ser el central. Juega en Bolivia, todavía no ha debutado con el Bolívar de manera oficial, pero jugó en el Cusco, está aclimatado ya en Bolivia. Delvin Alfonso va a ser el lateral derecho porque no está Alexander González ni John Aramburu por sanción. Delvin Alfonso juega en Millonarios, quienes juegan en Bogotá, altura. Entonces Venezuela tiene también factores que pueden hacer que la afición no se ilusione, pero no pierda completamente y rotundamente la fe. Y si logramos entender que es un partido de 90 minutos en donde por ahí Venezuela gana 1-0 jugando horrible, pero ganando, nadie se va a acordar de que Venezuela jugó horrible, pero ganó. Van a quedarse con que Venezuela ganó y le ganó Ecuador en Ecuador. Entonces no nos hagamos tantos problemas, tratemos de ser lo menos negativo posible siendo lo más realista posible. Y de allí en adelante partimos a ver qué tal nos va en esta fecha de eliminatorias, en donde será la fecha 13, rumbo a la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Si llegaste a esta parte del video, no olvides darle like, suscribirte, comentar si crees que Ecuador es invencible o no en Quito. Activa la campanita y sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.